Hoy me encuentro con el compañero Josué. Josué, mucho gusto. Me llamo Alejandro y tenemos un espacio en redes sociales, ¿sí? Específicamente en YouTube, donde compartimos la palabra de Dios, la fe y sobre todo la apologética, que es dar defensa de nuestra fe. Miren, hoy me encuentro con él porque nos va a compartir un poquito su testimonio de vida, primero que nada. O sea, lo que ahorita me estabas mencionando, de qué tiempo llevas, cuáles eran tus creencias antes y cómo te consideras hoy en día. Vale, muy bueno. Introducción. Ok. Vale. Yo tengo 23 años, como menciona, mi nombre es Josué. Y primeramente yo pues fui formado en una familia católica. Ya ahí por prepa más o menos me hice ateo, pasé por el agnosticismo. Ya después conocí un poquito sobre lo que es la Biblia, nunca la había leído. Entonces ahí fue que, bueno, empecé a creer en Dios, me hice cristiano. Y bueno, llevo 10 meses en ese camino. Muy bien. Tengo una duda. Ahorita en base a lo que mencionas de que te consideras cristiano, o sea, ¿solamente vas a las reuniones? O sea, ¿te congregas solamente para escuchar, vas de oyente ahí a la congregación? ¿O ya te congregaron como tal con ellos? ¿Ya te hicieron la profesión de fe? ¿O solamente tú vas porque pues te gusta? Es lo que yo quiero saber. No, primeramente recibí lo que fue el mensaje. Ajá, te predicaron. Entendí lo que vino a hacer Jesús al mundo. Ajá. Ya con base en eso tomé decisiones, calculé el costo de lo que era pues dejar la parte del mundo, Sí. Y empezar a vivir, ¿no? Conforme la voluntad de Dios. Me bauticé y bueno, ahora ya me dedico a lo que es vivir como discípulo de Jesús. Evangelizar, me dedico a estar en estudios bíblicos, me dedico obviamente a congregarme, pero no únicamente como requisito, sino entendiendo que somos un cuerpo de Cristo, La iglesia. que debemos de amarnos totalmente, ¿no? Unos a otros. Ajá. Y también la parte de evangelizar para que más gente pueda conocer el mensaje, ¿no? Ok, fíjense que ahorita el tema que vamos a analizar es el tema de la salvación. Pero voy a dar otros puntos, ¿sí? Vamos a basarnos en un punto, para no también revolvernos tanto, ¿sí? Un punto que es importante, el bautismo. El bautismo normalmente, las congregaciones evangélicas, sobre todo de corte pentecostal, Sí. han enseñado que hay que recibirlo aun cuando las personas ya lo recibieron de niños, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso, Josué, porque por eso tenemos aquí la palabra de Dios. Sí. Dios es verdad, Cristo es amor y nos manda a amarnos unos a los otros. Pero mira, yo te voy a comentar por qué no estoy de acuerdo en que una persona se vuelva otra vez a rebautizar, Claro. cuando ya lo hizo una vez, en el caso de los niños, ¿no? Dime. Cuando sus familias los bautizan. Miren, aquí, en el Evangelio de San Marcos, aquí está. ¿Podrás ayudarme a leerlo? Claro. ¿Sí? Aquí Marcos. está. Marcos. Vamos a leerlo desde el 3 en adelante, así lento y fuerte. Y yo te voy a ir explicando y te digo dónde te vas deteniendo. ¿Sale? Vale. Adelante. Dice: escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba el bautismo y conversión. Ok, un poquito más lento, ¿va? Ahorita. Pero mira, no estoy de acuerdo en ese segundo bautismo que ellos realizan, Sí. ¿sí? Para jalar a las personas. Porque aquí en el versículo 3 dice, escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor. Hay que subrayar aquí la palabra preparen, ¿sí? Sí. Porque ciertamente Juan el Bautista estaba en aquel tiempo bautizando, ¿sí? ¿Para qué servía su bautismo de él? Continúa leyendo. Arrepentimiento. Ajá. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Sí. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Ajá. Entonces, hasta este momento, Josué, Juan está llegando con el ministerio de bautizar para personas adultas, ¿sí? Pero recuerda que te está diciendo que es preparar el camino del Señor. Claro. Es decir, entre comillas, ¿no? Para entendernos, había dos bautismos. El primero, el de Juan el Bautista, que era de preparación y era únicamente gente adulta. ¿Tú sabes por qué, o tienes una idea por qué era gente adulta? Si tomamos en cuenta la época de aquel entonces, ¿tienes alguna idea por qué tenía que ser gente ya grande? Bueno, porque un
un infante, un niño muy chico, aún no tiene conciencia del bien y del mal. Entonces, realmente no necesita ese bautismo de arrepentimiento porque no es consciente del pecado que puede estar haciendo. Ok, mira, con el respeto, ¿verdad? Ese argumento es el que traen los protestantes, es el que dicen que un niño no tiene pecado, dicen ellos, y no tiene una conciencia como tal y por eso no se puede bautizar, no puede decidir él, ¿sí? Pero ¿sabes por qué, Josué? Porque es que a ellos les han dicho, en amor a la verdad, ellos les han dicho que este bautismo, ¿sí?, está vigente todavía. O sea, inconscientemente, aunque ellos no se den cuenta, están aplicando el bautismo de Juan el Bautista. Fíjate lo que dice más adelante. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Pero date cuenta, bautismo de Juan el Bautista, ¿sí? Claro. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar los pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Sí? En primer lugar, hay que tomar en cuenta el contexto. Aquí la gente no conocía todavía del Señor Jesucristo. Claro. Estaban grandes, eran adultos, ¿sí? Pero ve lo que dice más adelante, aquí. Versículo 8, léelo, por favor. Sí. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Yo los he bautizado con agua, Juan el Bautista. Ese es el bautismo de Juan el Bautista, que sirve, según aquí lo que dice, para conversión y arrepentimiento, preparación nada más. Exacto. Adultos, sí, Estoy porque de no acuerdo. conocían nada, ¿estás de acuerdo? Completamente estoy de acuerdo. Pero luego dice, pero él, o sea, pone un pero, Sí, pero él los bautizará, y ya no dice también en el agua, no dice eso, dice en el Espíritu Santo. ¿Sabes, Josué, qué significa la palabra bautismo? Sumersión. Sumergirse. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí él, mira, ayúdame a leer, otra vez el 8. Pero tradúcelo, cuando dice yo los he bautizado, di yo los he sumergido. Yo los he bautizado, más bien yo los he sumergido con agua. ¿Quién? Juan. Juan. Pero, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. ¿en el agua también? ¿O en dónde? Bueno, en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por eso, Josué, en la Iglesia Católica sí se toma en cuenta el simbolismo del agua. El agua siempre ha sido un elemento importante desde antiguo, ¿sí? Y tenía dos cosas. La función de la purificación, en algunas otras culturas incluso, Sí. o tenía un simbolismo incluso de vida y muerte. Porque un ejemplo, si tú no sabes nadar y te metes al mar, ¿qué pasa? Sí, Pues te ahogas. mueres, ¿sí? Claro. Pero también es vida, ¿no? Por el bautismo. Vale. Pero ya no como tal sumergido totalmente en el agua, porque ese era el de Juan el Bautista. Por eso se está diciendo, yo los he bautizado con agua o en el agua, pero él los bautizará, no dice también con agua, dice en el Espíritu Santo. Entonces ya aquí lo que importa es sumergirnos, sí, pero ya no como tal en el río, como dicen algunos protestantes. O sea, hay que ser realistas. Dice en el Espíritu Santo. En este caso sería la imposición de las manos. Si tú has ido a un bautismo católico, te das cuenta cómo el sacerdote impone las manos, ¿sí? Y reciben ellos el Espíritu Santo, en el caso de los niños. Ahora, ¿por qué nosotros aceptamos el bautismo de infantes a pesar de que ellos no tienen una conciencia como tal? Porque ve lo que dice más adelante. No vamos a perder esto, ¿sale? Sí. Ve lo que dice más adelante. Aquí en Gálatas 3, versículo 27. Sí. Todos han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ahí dice todos o dice algunos. Bueno, aquí se refiere a la iglesia de Galacia. En este caso ya ellos ya habían sido bautizados y habían recibido el Espíritu Santo. Pero la carta va dirigida a la iglesia, por eso dice todos. Si la carta fuera dirigida a un público en general, Ok. no podría decir todos. Ahorita te lo muestro, ¿vale? Pero por el momento dice todos. Todos se han revestido. Lo que yo quiero que pongas la cámara ahí es donde dice para qué sirve ese don. Porque el bautismo es un don del Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo es un don. Aquí te lo está diciendo. ¿Qué dice? Todos se han revestido En Cristo. de Cristo Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. por el bautismo, ¿sí? Y no hay diferencia entre judío, sigue, Entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ok. Este texto bíblico nos habla de las funciones del bautismo. ¿Para qué?
para ser herederos de la promesa. Aquí también termínalo. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿De qué manera vamos a ser realmente hijos de Dios? Porque es como le explicaba hace rato a esta persona. Cuando nacemos de papá y mamá, somos criaturas de Dios nada más. Exacto. Sí, pero cuando recibimos el bautismo, pasamos a ser hijos de Dios verdaderamente, adopción filial. Entonces, aquí nos está explicando el apóstol que el bautismo tiene muchas funciones. Una de ellas es revestirnos de Cristo. ¿Es verdad? Entonces, a un niño, a pesar de que no ha cometido un pecado pues personal, ¿sí? En ese aspecto, pues no. Pero los bautizamos no porque ellos hayan cometido un pecado, Sí. sino para que se revistan de Cristo, para que pertenezcan a Cristo. Porque hay algunas decisiones que tomamos por los hijos. Le ponemos un nombre, por ejemplo. Y sobre esa lógica que trabajan ellos, yo les podría preguntar, bueno, ¿y si al niño no le gustó el nombre cuando él crece? Y dice, me pusieron Martín, híjole, no me gusta, José. Sí, Sí, ¿no? Qué bueno que a todos les gustara el nombre. Pero hay algunos que dicen, yo no sé por qué mi mamá me puso ese nombre, ¿no? Me hubieran puesto mejor otro. Y sin embargo, son cosas necesarias, ¿sí? Sí. Cuanto más las cosas de Dios. Es que el problema, Josué, es que ellos piensan que el bautismo únicamente es para el perdón de los pecados. Ese es el problema con las denominaciones protestantes. Y no sirve solamente para eso. Sí sirve, en el caso de los grandes, que no conocen nada y tú vas y le predicas y se bautiza, ¿no? Es como si voy a una familia atea. ¿Tú crees que aún yendo a una familia atea, un grande de ellos se va a querer bautizar? No. Bueno, no todos van a querer. No todos van a querer. Hasta que ellos, como ya están grandes y no conocen nada, hasta que crean, ¿sí? Ajá, pero en el caso de una familia cristiana, si ya lo saben, no hay ningún problema. Van a dejar que se bauticen, no porque tenga un pecado. Y de hecho, si hablamos del pecado original, pues de alguna forma, de Adán y Eva, de alguna forma. El pecado original, bueno, es otra cuestión teológica que ahí podemos tener un poquito de ¿De diferencia? diferencia, pues. Ok. Ahí tenemos una escritura que está en Ezequiel. Ajá, si quieres compartirla. Sí, déjame ver, está por aquí. Ok. Ezequiel 18:20. Ajá. Nada más que pues, está después de Ezequiel debe estar cerca de... Sí, compartan, por favor, mientras en lo que Josué está buscando el texto. Listo. Y vamos a escuchar atentamente también el mensaje. ¿Ezequiel qué? Para que la anoten. 18:20. 18:20 de Ezequiel, Ahí Antiguo Testamento. ¿Puedes Sí. leer si quieres? Sí, claro. Dice. 20, ¿verdad? Ajá. Quien debe morir es el que peca. El Hijo no carga con el pecado del Padre y el Padre no cargará con el pecado del Hijo. Exacto, ¿no? Entonces, todos descendemos de Adán, Ujú. pero Esa me la debo. el pecado de Adán y Eva fue comer del fruto prohibido por Dios. Ajá. Entonces ahí es donde entra lo del pecado original, ¿no? Que tenemos que ser bautizados por el pecado original para poder ser perdonados y ser ahí hijos de Dios, ¿no? Como tú mencionabas. Ajá. Pero como dice la Escritura, el Hijo no puede cargar el pecado del Padre. Por ende, cualquier persona que nace, aunque somos descendientes de Adán, no podemos cargar ese pecado del pecado original o de haber comido el fruto. Porque la Escritura lo dice muy claramente, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante el texto que ha tocado Ezequiel. Vamos a explicar porque puede ser que haya una confusión también. En la Iglesia Católica se enseña que el pecado original se transmite, pero no como algunos lo veían antes en el Antiguo Testamento. Ya ves que antes decían, y castigaré tu descendencia hasta 3 o 4 generación. Ajá. Exacto. Primero que nada hay una explicación teológica para eso. Normalmente cuando se decía, Dios te castigó de esto hasta la 3ª o 4ª generación, era una manera en que los hagiógrafos escribían, porque en aquel entonces, como es una revelación progresiva, ¿sí? No lo tenían todo completamente definido, ellos atribuían tanto lo bueno como lo malo a Dios. Y por eso incluso cuando se peleaban entre filisteos y los cananeos, y entre las guerras que había, decían, ganamos la victoria de Dios, porque ellos lo atribuían.
tanto enfermedades como cosas buenas o malas, lo atribuían a Dios. Era una manera, digámoslo así, simbólica en la que ellos se referían de eso. Hoy sabemos que Dios no te manda una enfermedad como tal, sino simplemente es que si no te cuidaste de algo, pues te va a dar, ¿no? Claro, son consecuencias del propio pecado. Ajá, ahora, el pecado original se transmite por propagación, es decir, no es una maldición, como muchos lo ven, No, claro que no. ni es tampoco algo, ¿no?, que vayan cargando. Se le llama pecados intergeneracionales, algo así lo ven en la iglesia evangélica, pero no es así. En la iglesia católica se enseña que el pecado original es que estamos, te lo voy a manejar de esta manera, que estamos expuestos o propensos a pecar, ¿sí? Exacto. Ya desde el momento que somos carne, estamos propensos al pecado, Exacto. ¿sí? Sí, totalmente. Por eso el Salmo 51, vamos a ver si aquí está, versículo 7 nos dice, mira, Sí. tú ves, léelo, Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Ajá, muy bien. Entonces aquí el Salmo 51 te está haciendo una referencia, porque aquí no dice como tal, pecado original, pues eso no, pero viene la doctrina, ¿sí? La enseñanza, y dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, no porque él lo cometió, no, sino por propagación, y de hecho también se explica en el catecismo de la Iglesia Católica eso, basado pues en la transgresión que se hizo, ¿no?, desde los antiguos, pero no es una maldición que se cargue como muchos han tratado de explicar, eso no es así, ¿sí? Eso es por un punto, pero te digo, vamos a suponer que tú lo ves de otra forma, hasta ahorita todavía lo sigues viendo de otra forma, a lo mejor se bautizan a los niños para ser herederos de la promesa, hijos de Dios. Lo que quiero que me entiendas es que tiene otras funciones el bautismo y no solamente el perdón de los pecados. Ah, no, claro, estoy de acuerdo Sí. ahí con eso. Por eso bautizamos a los bebés, para que ellos sean hijos de Dios. Viste hace rato el diálogo que tuve y no es el único que hemos platicado. Ninguno de ellos nos ha podido comprobar a nosotros dónde dice que tiene que estar grande. No dice eso. El texto que me tocó de Juan 3:7 decía que para nacer de nuevo, Sí, de Nicodemo, ¿no? ajá, Sí. había una condición, nacer de la carne de papá y mamá, ser criatura de Dios. Nada más eso. Sí, mira, te quiero mostrar ahí Hechos Adelante. Hechos 2:38. 2. Hechos 2, no, ¿No? Ok. déjame ver, no Sí. recuerdo bien específicamente la escritura. ¿Y qué tiempo llevamos? 19 minutos. Ok, nos avisas a la media o 35, ¿va? Sí, Para que también vayamos cerrando. sí, me parece bien. Hechos 2, primero, Hechos 2:22. 2:22. Ajá, y no soy evangélico, por cierto. Sí, no te preocupes, sí. Hechos 2:22. ¿Quieres que lo lea? Exacto, sí, por favor. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Exacto, hasta el 24. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios que tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Exacto. El versículo 24. Ok. Bueno, principalmente es el mensaje que primeramente todos deben de recibir para conocer, ¿no?, lo que hizo Jesús, qué vino a hacer, cuál fue su propósito, ¿no?, el propósito de su muerte en la cruz. Pero más adelante, ¿qué pasó? Ahí en el versículo 37, ¿me puedes ayudar? Sí. 37 y 38. Al oír esto, Ah, no, 36 y 37, perdón. 36, 37. Ah, no, 37 Ok. y 38. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús
el Mesías. Exacto. No sé si acá dice algo más, pero creo que ya es todo. Aquí está. Para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Hay algo curioso aquí con la Biblia católica y bueno, ahí la que puedo ver en mi Biblia en línea. Ajá. Yo tengo mi Biblia también física. Oh, qué bien. ¿Cuál manejas? ¿La Reina Valera? NBI. Ah, La Valera me gusta porque es literal, pero el lenguaje es un poquito antiguo, entonces ok. me gusta más NBI o NTV. Y es que cambian los versículos. Pero fíjate que me da gusto ver a jóvenes, ¿no? Que les gusta escuchar esto, porque créeme que es difícil Sí. salir y luego no quieren escuchar. Sí, no, casi no. Casi nadie le importa. En las Sí, la verdad, universidades sí. estoy todo el tiempo invitando chicos a veces. Ah, y no. Y no. No, pues sigue perseverando porque sí, no es un trabajo fácil. Ajá, Bueno, aquí tenemos 2 puntos, ¿no? ajá, El primero que primeramente debemos recibir el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, vino a este mundo, vivió sin pecado, murió, resucitó al tercer día, ujú. para estar sentado a la derecha del Padre. No lo voy a perder, aquí me lo quedo. Ajá. Claro. Bueno, recibes el mensaje y crees en él. Posteriormente, ¿qué pasa, no? Ahí la gente recibe el mensaje y dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí Pedro le responde, bueno, bautícense, primero arrepíntanse y bautícense para que sus pecados sean perdonados y reciban el don del Espíritu Santo, ¿no? Que ahí es donde entra lo que tú mencionabas, ¿no? De algún modo ser bautizados en fuego, ¿no? Ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente hace referencia a eso. La función del bautismo, como tú dices, y estoy de acuerdo, no solo es para perdonar pecados, es también para recibir el don del Espíritu Santo y posteriormente heredar la promesa de Dios de llegar un día al cielo y estar cara a cara Y ser con Él. hijos de Dios. Exacto, totalmente. Ok. Pero ¿qué pasa? Que un niño o un infante, cuando está muy chiquito, no sé, antes de los 4 o 5 años, Ajá. depende del niño, ¿no? Ajá. No están conscientes del bien y del mal. Entonces, claro, todos pecamos. Los niños también pecan. Los infantes también pecan. La diferencia es que no saben qué es el bien y qué es el mal. Entonces, cuando ya tenemos conciencia de qué es el bien y qué es el mal, ahí es donde sí entra la parte del libre albedrío. Ya podemos decidir hacer el bien y hacer el mal. Y ya teniendo libre albedrío, decidimos hacer el mal, es ahí que ya necesitamos luego posteriormente recibir el mensaje, bautizarnos, recibir el perdón. Entonces, un niño que no tiene conciencia, que es un bebé, no puede tener fe, no puede recibir el mensaje y no puede creer. Entonces, su bautismo no es válido. ¿Por qué? Porque si ese niño muriera, aunque no lo haya bautizado, va al cielo. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Esa sería la postura. Exacto. Y Ok. también entra, o sea, tiene pecado, pero ahí la gracia de Dios todavía lo sigue cubriendo, ¿no? Ok, entonces hay una cosa en la que estamos de acuerdo, que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados. Eso quiere decir que, siendo realistas, sin defender a nadie, muchos de ellos están aplicando el bautismo de Juan. Que solamente era para el perdón de los pecados. Hay que ser honestos. Sí, no, Sí. totalmente luego ni... Ok, sí, porque no. si eso fuera verdad, entonces no solamente los católicos bautizamos infantes. Está el caso de los ortodoxos, el caso ortodoxo, otras denominaciones que son de los primeros de la Reforma, que ellos bautizan igual infantes, ¿no? Entonces sería también un asunto con ellos. Punto 2, que estás mencionando, si nosotros queremos que nuestros hijos pertenezcan al cuerpo que es la iglesia y sean verdaderos hijos de Dios, ¿tú crees que en ese sentido, solamente en ese sentido, Ajá. se podría bautizar? En ese sentido nada más. Ahorita vamos con la predicación, te lo voy a explicar, pero sin predicación ahorita. Te lo voy a mostrar ahorita. Dime si en que sean hijos de Dios se les podría bautizar. No, depende de ellos, que ellos tomen la decisión. Ok, ¿Por qué? Porque la salvación es personal. ok, ahora te voy a explicar. Los hechos de los apóstoles que tú mencionas es el proceso de la iglesia, ¿verdad? Cuando empieza a trabajar, Jesucristo ya se había ido en el capítulo 1 y ellos estaban trabajando en la predicación, en el mensaje. Bueno, en ese punto, en Hechos 2, lo que leímos fue la inauguración de la iglesia. Ajá, cuando se integran muchos. Más bien se inauguró, Ajá. pero sí. Pero vuelvo y repito, por eso eran grandes, porque ellos están predicando a gente que no era cristiana, no conocía nada del Señor Jesús, por eso era necesario que ellos primero escucharan el mensaje y después recibieran el bautismo. Es más, aquí te dice, versículo 39, que ya no leímos.
Te dije al principio de la transmisión que el bautismo era un don, ¿te acuerdas que te dije? Es un don de Dios. Sobre el mismo contexto dice, arrepentidos y que cada uno se haga bautizar en el nombre del Mesías para el perdón de sus pecados, para que sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes son ahí? Los adultos, ¿verdad? Exacto. Papás de los niños. Pero ve lo que dice después. Porque el don de Dios es para ustedes, o sea, los papás de los niños, y para, ¿qué dice? Y para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, ¿hay una restricción ahí, Josué? ¿O dice que también el don es para los hijos? Según lo que estamos leyendo aquí. Y para sus hijos. ¿Lo dice o no? O sea, hay que ser honestos. Aquí no se trata de a ver quién sabe más, ¿no? No, claro, lo que dice. Ese don sí es ciertamente para los grandes, pero ya resolvimos la situación. Esos grandes no conocían. Era necesario que ellos primero creyeran, porque estaban grandes. Pero en este caso el don no se limita ahí. Y para sus hijos. Aquí está. Es más, el carcelero, no seas malito, mira, ponme el lazo aquí adelante. Sí. Te voy a mostrar algo aquí. Claro. Más adelante hay un caso. El carcelero, ¿no? Que es Sí. bautizado y su familia queda salvada. Vamos a leerlo. Claro. Porque por medio de la fe de los papás se puede también recibir ese don para los hijos, mira. 16, 20, no, 32. Léelo. Dice: le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El Ajá. carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia, y a aquella hora de la noche los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Entonces aquí vemos un carcelero que tenía familia. Y recuerda que las familias judías eran grandísimas. O sea, no es como ahorita que... Sí. Y menos en China, ¿no? Que ya nomás es un hijo. Sí. Y ya los restringen, ¿no? Allá eran familias grandísimas. Eran los hijos de los esclavos. Créeme que yo le he hecho esta pregunta a ellos, Josué. Y no me la pueden responder. ¿Hay la posibilidad que en estas familias grandes existiera un bebé? Sí. O sea, no podemos decir que no. Pero, Obviamente. Pero no especifica, ¿no? Pero dice, Pero dice, se bautizó con toda su familia. O sea, toda ¿Hay la una familia posibilidad? se bautizó. Bueno, pero no vamos a basarnos en algo que no está en la Biblia. Es una posibilidad, pero no vamos a... Es una posibilidad, pero tampoco podemos cerrar la puerta. ¿Estás de acuerdo? No, pero nos basamos en lo que sí vemos que... Entonces dejamos la puerta abierta, pero como no aclara, dices tú bien, entonces queda la puerta abierta. No la podemos cerrar del todo porque tampoco dice que no había bebés. ¿Estás de acuerdo? No la podemos cerrar del todo, quedaría abierta. Yo pienso que sí, por la parte de la fe. ¿Por qué? Porque mira, Pero será una conjetura también. no, mira, O sea, No vaya yo a salir en el video. Ajá. Mames. Dios los bendiga, hermano. Igualmente. Están hablando de papá. que Dios te bendiga. Chido, ¿me ayudarías de corazón, mi rey? Pero ahorita que terminemos, ¿va, querido? Órale. gracias. Mira, y aquí dice: e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios, ¿no? Ujú. Primeramente, como creyeron, les anunciaron la palabra y creyeron, ¿no? Y por eso se bautizaron. Ujú. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Aunque hubiera habido un bebé en esta situación, digamos que sí había un bebé, ¿no? Digamos que había un bebé, pero el bebé no podía recibir el mensaje y no podía creerlo por lo mismo. Entonces, si tú sumergías al bebé en agua, por ejemplo... Pero ya vimos que en Una agua no locura. era, porque ese era el de Juan el Bautista, era en el Espíritu Santo. No, pero de todos modos se bautiza para que después recibas el don del Espíritu. Pero antes te mostré el texto donde decía que también era para sus hijos. O sea, ahí, mira, esto es más adelante, el capítulo 16 es después, y antes, agárrala, aquí, pon el dedo ahí, no en esta, pon el dedo, para que no la perdamos. Y en esta, no, ya nos perdimos aquí, era más atrás, ¿sí? Sí. En Hechos 2, incluso tú lo estabas leyendo, porque el don de Dios es para ustedes. Allí podríamos meter en este costal al carcelero, un ejemplo, al carcelero y a los que escucharon la predicación, pero dice, y para sus hijos. Y ya está hablando del don, no de la predicación, está hablando del don, porque el don de Dios, y ya vimos que el bautismo es un don, se recibe, pero dice, para ustedes, los papás de los niños, y para sus hijos. Bueno, y en este caso también podemos de algún modo inferir que los hijos fueron bautizados, ¿no? Como tú decías acá, tú puedes inferir que hay un bebé, bueno, acá puedo inferir que también al recibir el mensaje
el padre, pues él puede ir a predicar con su familia y también pueden ser bautizados, ¿no? Pero sin llegar a, como tú dices, sin llegar a sacar más imaginación o posibles explicaciones, Exacto. a lo que está escrito el texto, el don, que ya vimos que es del Espíritu Santo, proviene de él y es el bautismo en el contexto. Según lo que dice la Biblia, Josué, ¿es para ustedes y para sus hijos? ¿Sí o no? O sea, es para, exacto, dice que es para ellos, pero no dice que lo hayan recibido ya. Pero aquí estamos viendo, o sea, ya está la predicación, ¿sí? En la primera parte de la predicación, porque en el 2 te está hablando de que se arrepientan, ¿no? Los papás de los niños. Después pasa, 30, después pasa la segunda parte, y para sus hijos. ¿Sí dice que para los hijos o solamente para los padres? Pero mira, dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ajá, Punto y seguido. porque el Porque don... el don es para ustedes y para sus hijos. No está diciendo que los hijos ya lo recibieron. Sin embargo, el don es para todos los que crean. Pero ahí que- también sería una conjetura, sería, No, ¿cómo te porque- diré? Una no. conclusión, una posible explicación al texto. Es que en este caso... Sin ir a una explicación, yo no le pongo ahorita nada, Claro, así claro. tal cual como está. El bautismo es un don, Claro. ahí vamos en la misma línea. Es para ustedes y para sus hijos. Más allá, ahorita sacamos conclusiones. Claro. Cuando crezca, cuando no. Aquí lo que dice la Biblia. Es para ustedes y para sus hijos, ¿cierto o no? Pero mira, también que lo que dice. Y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Bueno, aquí ya habla de Aunque gente estén- que están alejados y Claro. él quiera llamarlos. Y no por nada la Biblia separa los versículos. Porque mira, el 38 habla justamente de las personas. Aquí dice, 38. Pedro les contestó, arrepiéntase Ajá, ahí van los grandes. y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Punto y seguido, ahí Ajá. se separa con otro versículo. Porque Pero va al mismo contexto, ¿no? Estamos hablando del mismo contexto del bautismo. mismo contexto, pero ahí ya van a recibir el don del Espíritu quienes se Ah, ya, bautizaron. ok, ya te entendí. Quienes se bautizaron. Entonces aquí vamos a hacer la separación. Al principio del 238, los adultos. Sí, porque van a recibir. Dice, No, los que recibieron el mensaje se arrepintieron y se bautizaron. ajá, eran adultos. Por eso, Claro. adultos. Lo que te digo, la primera parte son los adultos. Punto y seguido, dices tú, separa ahí. Entonces ya en la segunda parte ya no va a hablar tanto de los adultos, sino ahora de los hijos. Y dice que van a recibir ese don. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ya pasa la segunda parte, a los hijos también. Y no hay restricción. No. Pero o sea, lo que estoy diciendo es que está hablando en el 38 Ujú. de que todo aquel que crea, se arrepiente y se bautice va a recibir el don del Espíritu Santo. Pero recuerdas que al principio dijimos que si yo iba a una familia atea, no se iban a dejar bautizar incluso los adultos hasta que creyeran. Entonces, ¿tú Exacto. crees que me van a soltar a sus hijos que lo están aquí en la segunda parte? ¿Tú crees que me los van a soltar para que nos bauticen si ellos no creen primero? Porque el contexto histórico nos apunta a gente que no conocía nada. Exacto. Entonces, por eso en la primera parte tienen que creer primero los grandes y después No ya necesariamente, también los ¿eh? hijos. Podría creer un hijo y bautizarse, y aunque los papás no crean, ¿Cómo? podría creer un hijo y bautizarse, y aunque los papás no crean, ese hijo ya recibiría la promesa y recibiría el don del Espíritu Pero en este Santo. caso hablamos de los adultos. O Por sea, eso, o sea, un hijo es un hijo, Josué. Un hijo, Claro. así tenga meses o así tenga 90 años, es un hijo. No, claro. Y aquí no hay restricción de edad. No, por Date supuesto cuenta. que no. Mira, claro. Ajá. No estoy diciendo que haya restricción de edad. Yo he visto gente bautizarse de 13, 12 años Ajá. y todo bien con eso. Es más, yo creo que podría bautizarse una persona de hasta 8 años o hasta menor. Es que depende de la persona. ¿De qué depende? De la conciencia, de que tú sepas el bien y lo que es el mal. Cuando tú sabes eso, tú ya puedes hacer mal deliberadamente y ahí es donde tú estás pecando completamente, ¿no? Y necesitas el arrepentimiento. Pero es que hay una contradicción que yo veo en ti. Dime. Porque mira, al principio me estabas diciendo que estabas de acuerdo que no solamente es para el perdón de los pecados, Exactamente. ¿sí? Y entonces ya cuando llega el asunto de los hijos, como que yo siento que te desdice de esa parte y dices, no, es que no se ha arrepentido de sus pecados porque no está grande. Pero estábamos de acuerdo que no solamente sirve para eso. Exacto. Es pero- como si te digo, vamos a ocupar un carro y ese carro se compró con el objetivo de ir a vender en un puesto, ¿no? Pero resulta que nos salió otra variante y lo ocupamos para otra cosa, el mismo carro, ¿sí? No, Aquí no. pasa lo mismo, el bautismo sirve para otras cosas, tiene otras cualidades y estabas de acuerdo conmigo. Claro, pero para recibir el don del Espíritu Santo, primeramente debiste de haberte arrepentido. En el caso de los adultos Que sí, haberte bautizado. porque ellos históricamente no conocían nada del evangelio. Igual un niño, aunque tuviera 8 años, Mira, te voy a poner un ejemplo.
Para ir finalizando, ¿va? Porque también... Dime. Sí. No seas malito, dile a las personas porque luego me dicen que yo quiero cortar los videos porque diles que es porque ya está atardeciendo y tenemos... ya. Diles, por favor, en lo que yo la busco. Vale. Diles. Diga que ya es tarde y por eso vamos a cerrar un poquito ahí Sí. Luego la me dicen, plática. Alejandro ya no pudo y quiso cerrar el video. No, espérense. Mira. Aquí, Pero yo puedo, yo estoy aquí, ¿eh? ok. Todo bien. Mira, aquí en Marcos 16 va a pasar algo más o menos igual. Chécate. Es el último capítulo. Sí. Versículo 15. Sí. Tú me hablas de la predicación, ¿verdad? Ajá. Previa, antes del bautismo. Del evangelismo. Chécalo. Tú Y me les decías, hay dijo, que anunciarle. Ajá, ve. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Ok, nota algo importante aquí. Vayan por todo el mundo y anuncien, ¿verdad? ¿Eso qué sería el anuncio? Fue lo que leímos en Hechos Lo que 22, la predicación. de que Jesús es el Hijo de Eso, Dios. Que vivimos. eso. Exacto. Ajá, obviamente serían, ¿qué? Grandes. Pues pueden ser también niños. Tienen que ser grandes. No, también pueden ser niños. Bueno, pero ya con uso de razón. Exacto. Ajá, ok. El que crea, entonces ya vimos que es alguien que ya escucha la predicación y ya sabe. Y se bautice, se salvará. Exacto. El que se niega a creer, pues bueno, será condenado, ¿sí? Ahora vamos a ver lo mismo, solo para ponerte un ejemplo. Vamos a ver a Mateo Vale. 28. Estos dos terminan igual, pero ve una diferencia. Entonces, malito, léelo desde el 19. Sí. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Aquí hay algo distinto. ¿Sí lo notaste? ¿Te diste cuenta de una diferencia? Que a pesar de que terminan igual, ¿hay una diferencia? Sí, dime cuál sería lo que tú notaste entre Bueno. este y Marcos. Bueno, primeramente habla de los pueblos, ¿no? Que los pueblos sean sus discípulos. Ajá, Luego bautizarlos en el nombre del Hijo, Ahí está. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? ajá. Y enséñales a cumplir y todo. enséñenles. Exacto. Entonces, mira, tú sabes que la Biblia no se puede Claro que contradecir. Pero nota que aquí está diciendo, vayan por todo el mundo y anuncien. Ah, O sea, ya sabes a hay qué vas. primero Ya sabes a lo que vas. Ya te... una predicación, como tú decías, Sí. ellos la reciben y pasa lo mismo de Hechos 2:38. Ellos la reciben, escuchan, porque no conocían nada y ellos van y les anuncian. ¿Creen los grandes? Porque te hago una pregunta en breve. Marcos, ¿a qué público va dirigido? Marcos, Ajá. ¿A qué tipo de público se le escribió? Marcos no sé específicamente. No te preocupes, sí. Marcos fue escrito a los pueblos paganos, a los romanos. Este va dedicado a los romanos. Por eso aquí el mandato es que primero ellos vayan y anuncien, den el mensaje de salvación. Sí. Y después dice, y el que crea y se bautice. Entonces son grandes. ¿Por qué? Porque ellos van a escuchar el evangelio como en los Hechos y van después a bautizarse. Pero mira lo que dice acá. Y nuevamente juega con lo mismo. No hay restricción de edad. Mira. Van a ser discípulos también. Que todos De todos los pueblos. los pueblos sean mis discípulos, sin excepción tampoco de nada. Dice todos. Bautícenlo. Aquí está al revés. ¿Ves? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. ¿Notas cómo está al revés? En Marcos dice que anuncien y se bauticen. Ajá. Pero aquí en Mateo dice bautícenlos y enséñenles. O sea, primero el bautismo y después la enseñanza. No, pero aquí hay algo muy interesante, mira. Primeramente, tienes que anunciar la buena nueva a todos los que tengan discernimiento y puedan entender. ¿Cuál es la buena nueva? El mensaje de la predicación. Exactamente, la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, todo eso, ¿no? Una vez que reciben la buena nueva y creen, se bautizan. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes únicamente bautizarte y ya por bautizarte ya eres salvo y ya eres hijo de Dios. Y tienes Ajá, la no, promesa, sí, claro, ¿sabes? hay que perseverar, hay que seguir. Exacto. Y eso lo habla Pablo en otras cartas después, ¿no? Ajá, ¿Qué pasa, no? Que justamente que para poder perseverar tienes que enseñarle a todos los discípulos ajá, a vivir como discípulo. ¿Y qué implica vivir como discípulo? Bueno, hay muchas escrituras que hablan sobre Ajá. eso, ¿no? Pero son 5 características principales. Primeramente, orar como Jesús, el evangelismo,
calcular el costo, negarse a uno mismo. O sea, hay varias cosas, ¿no? Que no Ajá. únicamente basta con bautizarse, sino cada día ir aprendiendo más de la palabra de Dios, ir discerniendo más y posteriormente pues vivir cada vez más como Jesús, que es el ejemplo, que es el estándar a seguir. Pero en este caso dice, enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Ok. O sea, no les dice, enséñenles el plan de salvación, no enséñenles la vida de Jesús. Cuando dice enséñenles, es enseñarles lo que el Señor mandó. O sea, la toda doctrina. Biblia, toda la la doctrina. Biblia, toda la Biblia. Ah, pero date cuenta, ahora te hago una pregunta. Mateo, ¿a qué público fue dirigido? O sea, ¿a quién le escribió Mateo? Porque Mateo, este es el evangelista. Él va a escribir a cierto público. Así como Marcos escribió, ahora Mateo va a escribir a alguien. ¿A qué tipo de público fue dirigido este evangelio? ¿Mateo? Sí, No sé. a los cristianos conversos. Fíjate, te voy a explicar. Mateo va escrito a los cristianos que ya conocían tanto las escrituras del Antiguo Testamento como los nuevos que ya se estaban convirtiendo. Eran familias cristianas, las que ya empezaban, ¿sí? O eran judíos, más bien. O sea, sí, eran judíos de nacimiento. Pero date cuenta que ya con la muerte de Cristo eso se rompió. Dice, ya no hay esclavo ni griego, ya hay una unidad, es la iglesia de Cristo, es el nuevo pueblo de Cristo. Entonces estoy hablando no de judaizantes, estoy hablando de cristianos, familias conversas, ¿sí? Por eso aquí el mandato, José, es que los bauticen. Nota que aquí dice bautícenlos. Ser discípulo no es que yo voy a ser grande, escucho el mensaje y después me bautizo y después otra vez me enseñan. No, No. o sea, habría una contradicción ahí. Ser discípulo, aquí te está diciendo que es ser discípulo. Bautícenlos y enséñenles. Estos hombres que van a recibir el evangelio de Mateo, que lo escucharon, ellos, como ya eran familias cristianas, no tenían inconveniente en que sus hijos se bautizaran. ¿Por qué? Porque estaba el mandato del Señor Jesús. Vayan a todos, no es menos los niños, todos a ser discípulos, porque si no habría una contradicción. Doctrina protestante es ser discípulo, estar grande, escuchar el mensaje, bautizarme y otra vez recibir otra enseñanza. No, es bautícenlos. Aquí está el primer paso para ser discípulo. Bautismo. No, creer. Primero es creer. No puede ser bautizado. Pero en el caso de Marcos sí. En el caso de Marcos es creer porque ellos no conocían nada y el tipo de público son los paganos. Ellos apenas se van a convertir. Por eso necesitan ellos escuchar el mensaje y después creer y bautizarse. Aquí es al revés y no puede haber una contradicción. Simplemente la diferencia está en el tipo de público al que va dirigido el evangelio. Incluso él, mira, él lo está captando el mensaje. ¿Pero qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Para ser discípulo primero tienes que ser un aprendiz. ¿Qué hace un aprendiz? Aprender. Después, ¿qué pasa? En el caso de los adultos sí, porque si no conocen nada, tienen que escuchar primero. Es que hay como un pequeño error, ¿no? Como de entendimiento en la cuestión de que piensas que nada más tiene que ser uno adulto para poder bautizarse conforme a lo que según creen los protestantes, ¿no? Bueno, yo no soy protestante, ¿no? Ajá, no, sí, en el caso de ellos, ajá. En el caso de ellos, tienen que estar grandes para escuchar el mensaje y cumplir lo de Marcos. No, pero basta, puede ser un niño, pero con que el niño tenga ya discernimiento de lo que es el bien y el mal y puede entender el mensaje y creerlo, con eso basta. Es que mira, 7 años, Josué, 6 años. Es que aquí el problema está que muchos de ustedes dicen que hay que tener cierto, pero eso no lo pueden comprobar con Biblia. Ah, no, te digo una lo que te digo. edad aproximada. No, lo que Ahora, te dije. vamos a lo que dice el texto. Te lo puedo comprobar diciendo que deben de recibir el mensaje y creer. En el caso de Marcos. Un bebé no puede creer. Pero en el caso de Marcos sí. Y en Hechos también, porque Pedro les dice... Porque eran comunidades que no conocían nada del evangelio, es que es lógico. Pero aquí, si no, chocarías con Jesús, porque Jesús dice bautícenlos y enséñenles. No dice enséñenles y bautícenlos. Pero los judíos o los cristianos que aquí dices ya conocían de Jesús. Está, entonces no hay restricción. Por eso no hacía falta decirles el mensaje. Exactamente, no tienen problema pero un bebé en no bautizarlos. Pero un bebé no conoce el mensaje, aunque sea de familia cristiana. ¿Te hago una pregunta? Dime. A ver. Fuimos a la escuela los dos, educación básica. Todos, sinceramente, ¿todos es todos o es algunos? Los pueblos, dice todos los pueblos. Ajá, por eso en los pueblos hay gente. No dice todos los habitantes. Pero en los pueblos hay gente, incluso hay unos que dicen todas las naciones. Porque si tú me dices, ¿cómo dijiste la gente? ¿O cómo? Habitantes. Los habitantes, entonces me estás limitando incluso a llevar el mensaje de salvación a las personas. Porque como no dice habitantes, no, estamos obligados a llevar el mensaje a todos. Por eso. También en ese sentido, las dos cosas. Claro. El bautismo
y la predicación, las dos cosas a todas las naciones. Entonces, educación básica, todos, sinceramente, Josué, todos, educación básica, ¿es todos o es algunos? Sin añadirle. No, Tú, pues es así, que yo como está. estoy añadiendo la palabra, dice todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué quiere decir? Que tú vas a ir a evangelizar a todos los pueblos. ¿Qué es evangelizar? Llevar el mensaje de Jesús. ¿Qué es el evangelio? Eso, el mensaje de Pero Jesús. ese mensaje se les va a dar después del bautismo, nota. No, antes. ¿Cómo se le va a dar después? Vamos a ver, léelo. Tú dices que antes el mensaje de salvación, ojo con lo que él dijo. Ahora léelo y dime, ¿qué aparece primero, si el bautismo o aparece la predicación? Léelo. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre. Pero lento, ¿para qué? Bautícenlos en el nombre Ahí del está. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir. Ahí está, ahí está el mensaje. Espera, es que cortas lo Bueno, a que ver. conviene. Dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ajá. ¿Qué quiere decir? Toda la ley no está refiriéndose a la buena nueva o al evangelio. ¿Qué pasa? En Hechos, cuando reciben el mensaje, es ahí donde Pedro les dice, primero, arrepiéntanse y bautícense, porque ya recibieron el mensaje primero. No pueden arrepentirse si no reciben el mensaje primero. Pero, ¿qué parte, Josué, no se entiende? Ya van como 5 veces que acabo de explicar que Hechos de los Apóstoles, incluso Hechos de los Apóstoles, ¿tú sabes por quién fue escrito? Fue por Lucas. Por Lucas. Y sabías que históricamente era una sola obra con el Evangelio. Antes era una sola obra, pero después se divide. Los Hechos de Lucas y el Evangelio. ¿A qué público también va dirigido Lucas? A los gentiles. También gente que no conocía. Por eso yo no sé cuál es, digamos, el aferramiento a mostrarme los Hechos, a mostrarme Marcos, cuando ya te expliqué que va dirigido a los adultos. En ese sentido, lógico, espérame, que ellos primero se conviertan y después se bauticen. Está escrito, dice, el que crea y se bautice, pues eran grandes, porque no sabían nada. Ahora, vámonos a Mateo. En Mateo, tú dices que también pasa lo mismo que en Marcos, y dijiste, Exacto. es antes, no. Aquí el mensaje, enséñenles, es después en Mateo. ¿Después del bautismo o es antes, según lo que leíste? Ahí no dice que ahí no dice que después, dice enséñenles a cumplir todo lo que les he No, tú mandado. dijiste que después. Aquí, léeme el texto bíblico. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ajá. ¿Qué viene después de eso? Bauticen. ¿Viene el mensaje o viene el bautismo? Pero el mensaje viene en la parte de discípulos. Pero no vamos a sacar otras conclusiones, solamente lo que dice el texto de corrido. Okay. Dime, ¿es el bautismo primero o es primera la predicación? Léelo otra vez. Léelo. Bautízanos en el nombre del Padre Ahí está. y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he Ajá. mandado. Ahorita Pero lo que tú me puedes decir del mensaje, eso sí, te lo acepto. Pero simplemente lo que yo quiero destacar aquí es si es primero el bautismo, según aquí, o es después. Es que aquí lo que tú entiendes por enséñenles es el Evangelio. Tú no puedes primero bautizar y luego enseñar el Evangelio porque no tiene sentido. El bautismo lo que representa, o más bien lo que no representa, más bien lo que es la muerte de tu carne, de ti mismo, cuando te sumerges en el agua, ¿no? Y cuando sales resucitas con Jesús. Pero eso era en el caso de Juan el Bautista, porque Marcos 1 estaba diciendo que yo los bautizo con agua, pero era en el Espíritu. Y estábamos de acuerdo que no servía solamente para el perdón de los pecados. Es que sigues, digamos, enfrascado en la idea de que es para el arrepentimiento. No. Te digo que sí, pero en el caso de los adultos. Ahora, Josué, tú me dijiste que eras sincero. Sí. Me dijiste, yo soy sincero, Alejandro, y me gusta conocer la verdad. Sí. Aquí, Mateo, mi objetivo tampoco es, ¿cómo te diré? Sí. Decir, miren, lo dejé en mal. No, nada de eso. Solamente leer el texto sin ir más allá. Es que aquí dice, bautícenlos. ¿Estás de acuerdo? Te pregunto. Según Mateo, no según Marco ni según los Hechos, según Mateo, ¿es primero el bautismo y después el mensaje? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que tú entiendes por enseñarles a cumplir todo lo que les he enseñado en la parte del Evangelio, o sea, la parte del mensaje de Jesús. Pero primeramente no puedes bautizar a alguien sin que conozca lo que es el mensaje de Jesús. Bueno, ¿estás de acuerdo entonces? A estas alturas del diálogo, llevamos 35. No 6. Sí, búscalo mientras. A estas alturas del diálogo, ustedes vieron, pues, el compartir, ¿sí? Hice mi trabajo de mostrar el capítulo y el versículo. Él dice que no,
No hay problema, yo respeto mucho su... No, yo no dije que no, pero es que lo que tú entiendes que con no. ese versículo lo entiendes diferente y no te puedo decir que sí porque lo que tú interpretas no es lo correcto. Pero es que no es lo que yo interprete, es lo que dice el texto. Dice, bautícenlos y enséñenles. Y yo te pregunto, ahí según el texto dice, bautícenlos y enséñenles, o sea, primero el bautismo y después la enseñanza, y tú dices, no, ¿qué vas a enseñar? pero si lo estás leyendo, Josué. Pero no dice enséñales el mensaje de salvación, no enséñales lo que es el evangelio, no. Dice enséñales todo lo que les he mandado. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿No es lo que Cristo mandó? El evangelio es la buena noticia. No me digas que evangelio no es lo que Cristo mandó. No, pero se refiere a la parte de la ley, que tú puedes empezar a cumplir con todo lo que se ha enseñado en la palabra. Ajá, sí, pero no las leyes del Antiguo Testamento. Estamos hablando del mensaje de Cristo. No, la ley es toda la palabra. Mira, José, tú me dijiste al principio, Sí. en Hechos 2:38, Pedro lanza el mensaje de salvación y del Señor Jesús. Exacto. Entonces, ¿qué es el Señor Jesús? El Señor Jesús es el evangelio. El Señor Jesús es la buena nueva, la buena noticia. Ya no de los de tanto del Antiguo Testamento, sino los mandamientos de Cristo, el evangelio de Cristo. Entonces, cuando dicen enséñenles, pues es el evangelio de Cristo, de los cristianos. Pero yo no estoy alegando eso. Lo que estoy yo alegando es si en Mateo es primero el bautismo y después el mensaje. Llámale como tú dices, las leyes, las de Cristo, ¿sí? O el evangelio de Cristo. Pero eso no es, según Mateo, primero. En Marcos sí, porque ya explicamos eso. Pero en Mateo es primero el bautismo y dice a todos, sin excepción. Y después ya viene la enseñanza. Eso es ser discípulo. Bueno, creo que Adelante. Creo que ahí lo complicado, o más bien creo que la diferencia No, pues está en lo que... reflexionamos, no hay problema. Creo que la diferencia está en lo que entendemos o lo que interpretamos de justamente ese rengloncito. Y por eso está el compartir de las ideas, ¿estás de Pero acuerdo? ahorita llegamos en un punto al que ya tú llegaste a tu punto, ya llegué al mío, como que no estamos... Ah, no, pero es avanzando compartir más. las ideas, no te preocupes. Pero mira, ahí a ver, te comparto Romanos ¿sí terminamos? 6. ¿Te parece? Sí. Ok. ¿Cuál Romanos quieres? 6, del 1 al... al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Es el versículo 4. Sí, exacto. Es en parte lo que te compartía, ¿no? Que si vamos a bautizar a alguien, tenemos que primero estar seguros de que pueda comprender, ¿no? Lo que significa el bautismo, porque de otro modo no tiene sentido, ¿no? Pero al final nada más quería compartir eso. Esto es fuera del debate ya. Al final vamos a quedar ahí con esa diferencia, ¿no? De que tú lees la parte de que enseñar después del bautismo es la parte de enseñarle sobre Jesús, lo que vino a hacer a la tierra. Y bueno, lo que yo pienso de ese versículo es que después del bautismo lo que enseñas es a perseverar a un discípulo. ¿Cómo? Pues enseñándole las demás escrituras, lo que es el pecado, cómo puede ser más sabio, demás cuestiones, ¿no? Ok, qué bueno que terminas con ese texto, porque eso también enseñamos en la Iglesia Católica, pero va a depender, digamos, en el caso de los adultos, si hasta ese momento una persona llega a la iglesia y dice soy ateo por, no sé, 30 años, pues es lógico, se le anuncia el evangelio y por eso hay catequesis en la Iglesia Católica. Para los niños, sí, digamos que ya pasan de los 7 años, pues ya se les da la enseñanza, ¿no? Y en el caso de los bebés, para recibir el bautismo. Qué bueno que mencionas, bueno, yo pienso, está bien, tu pensamiento propio pues se respeta, pero igual compartir textos bíblicos donde se habla claramente para qué sirve, pero bueno, ¿para qué sirve el bautismo? Estuve de acuerdo él que no solamente para el perdón de los pecados, ¿sí? Ese fue el primer punto que tocamos. El segundo fue a qué tipo de pueblo o público iba dirigido cada libro de los que mencionamos y la finalidad, ¿sí? El bautismo. Puede ser que ahorita queden las ideas así entre él y yo, porque pues es obviamente, pero la semilla se siembra. Hacemos el trabajo. También te agradezco el tiempo que tú me das, ¿verdad?, para la entrevista. Y pues ahí está el tema. Ustedes saquen sus conclusiones. Son los mejores críticos.
Y pues muchísimas gracias, Josué. No, gracias. Que Dios te bendiga mucho. Te Gracias, felicito igual. por ser un joven que, pues, trata de hablarle a la gente, ¿no? A tus amigos, a las personas que conoces, en la familia. Gente que no conozco también. Sí. Igual aquí es difícil, no te creas, salimos y no sabemos los peligros que hay realmente en la calle. Tú sabes, hay cada persona que luego piensa diferente. Es muy difícil, pero estamos llevando poco a poco el trabajo y pues que todo sea para Cristo, ¿sale? Muy bueno. Dios te bendiga Gracias igual. y nos vemos pronto. Compartan y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.